Gloria a Dios poder encontrarnos todos juntos hoy aquí, amén. Amén. En la palabra del Señor en Salmos 115:1 dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Amén. En nosotros no hay ningún mérito, ninguna gloria, sino que toda la gloria es para nuestro Señor. Amén. Porque Él obró a nuestro favor, por su gran amor, por su misericordia y su verdad. Amén. Obró a nuestro favor, muriendo, enviando a Jesucristo a esta tierra, a morir en la cruz por nosotros y resucitando el tercer día. Entonces, toda la gloria y magnificencia es a nuestro Señor. Amén. Cantamos a Dios que fue, cantamos a Dios que es, cantamos a Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos. Mi Dios tiene la victoria.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Lavado, Señor.
bendiga, los saludo en la paz del Señor. Oramos. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor tan grande, Señor, que has derramado, Señor, para cada uno de nosotros por medio de tu Hijo Cristo, Señor. Te bendecimos, Dios mío, y te adoramos en esta hora, Señor, en esta casa de oración, Señor. Amado Dios, quieras tú recibir toda nuestra adoración como olor fragante, Señor. Ese es el deseo, Señor, de nuestro corazón, Señor. Tú nos amaste primero y nos enseñaste a amarte, Dios. Señor, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús, quieras tú bendecir a mis hermanos que están aquí presentes, Dios. El lugar que cada uno de ellos representa, Señor, bendícelos con bendiciones del cielo, Señor, y también de la tierra, Señor. Bendice la vida de los hermanos que por alguna razón no han podido llegarse a la casa de oración, Señor. Yo te ruego que allí donde ellos se encuentren, Señor, tú allí también les alcance de tu bendición, Señor. Amén. Y también te rogamos por nosotros a ti, permítenos, Señor, en la dirección de tu Santo Espíritu, vivir una fiesta, mi Señor, en tu nombre, Señor. Todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Amén. Amén. Pues bien, le voy a rogar que nos acompañen en sus Biblias. Vamos a leer el texto que se encuentra en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. San Juan 20, desde el comienzo. Vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor. Amén. Gloria Amén. A Dios. Hoy es domingo de Pascua, domingo de celebración para la Iglesia cristiana, donde conmemoramos, recordamos la resurrección de nuestro Señor. Nuestra fe no tendría cabida si nuestro Señor no hubiera resucitado. La Biblia no existiría si nuestro Señor no hubiese resucitado. Más, nuestro Señor ha resucitado. Primicia de los que durmieron fue hecho. Gloria a Dios. Amén. Y nuestro Señor vive. Amén. Y como Él vive, nosotros también viviremos eternamente junto a Él. Esto es la buena noticia que nos da el Evangelio, ¿verdad? Por eso es que estamos gozosos, ¿sí? Nosotros celebramos, ¿verdad? Y victoriamos a un Dios vivo. Amén. 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 Pues bien, encontramos ahí el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, desde el comienzo, la resurrección. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Gloria a Dios. Amén. El primer día de la semana, un día así como hoy, un domingo a la madrugada. Allí va María a la tumba de un muerto. Todos los evangelios coinciden que las personas que fueron por primera vez a la tumba de Jesús no fueron justamente a encontrar a nuestro Señor resucitado. No fueron a encontrar la piedra movida y que no estuviera más el cadáver del Señor. Algunos de los evangelios narran que María con otras mujeres había ido con algo que le había sobrado a los hombres que habían intervenido en el entierro de nuestro Señor, por decirlo así, de alguna manera. Cuando depositaron a Jesús su cuerpo allí en esa tumba,
fue cubierto con vendas, ¿verdad? Y perfumado todo su cuerpo con ungüentos y perfumes especiales. Y como no habían tenido tiempo porque se le había venido la tarde-noche, entonces habían sobrado ciertas cosas que estas mujeres estaban dispuestas a seguir ungiendo el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, en realidad, si algo deja entrever este texto, como los textos de los otros evangelios, es que no todos aquellos que se acercaron a la tumba de nuestro Señor el domingo de la madrugada fueron a buscar al Señor resucitado. Es más, si vemos al final del texto que leemos, los dos apóstoles, se trata de Pedro y de Juan. Juan en su humildad, estamos diciendo el evangelio de Juan, más Juan en su humildad no se autonombra, digamos, aquel discípulo al que amaba Jesús. Aquel discípulo se nombra así, es aquel que recostó en la cena del Señor el pecho sobre Jesús. Entonces, él verdaderamente se sentía amado. Si algo tenemos que estar seguro, yo y cada uno de ustedes, es de cuán amados somos del Señor. ¿Entienden? Así como Juan, usted también es un amado. Tiene que sentirse y saberse que es un hijo o una hija amada. Que no quepa ninguna duda de esto que le estoy diciendo. Juan, en vez de poner su nombre en el Evangelio, en el texto del Evangelio, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Mira qué lindo. En vez de decir Pedro y yo Juan, no. Así. Qué bueno que nosotros nos sientamos primeramente amados por el Señor. No cabe duda, porque toda esta obra que hizo Jesús, la hizo por amor. Amén. Esto es lo que revela el Evangelio. De tal manera Dios te amó, de tal manera amó Dios al mundo. Pues si vamos a predicar de una forma personalizada el mensaje, tengo que decir, de tal manera Dios te amó, que envió a su Hijo unigénito, ¿entiendes? Así que el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor de Dios hacia ti, primeramente. ¿Entiendes? Entonces, la seguridad de tu salvación, pero la seguridad de que tú eres un amado de Dios, no que vas a ir a vivir eternamente en el cielo, digamos, en una orilla, no. Tú vas a vivir en la casa de tu Señor. Tú vas a ver todos los días el rostro de tu Señor. Vas a disfrutar de su presencia. Vas a estar sentado a la mesa. Tú eres un hijo amado, una hija amada de Dios. Primeramente eso. No solamente tenemos nosotros, hijos de Dios, tener seguridad de nuestra salvación, sino también de que somos hijos amados. Amén. ¿Entiendes? Amén. Hija amada de Dios. Y esto no te lo puede sacar nadie. ¿Ok? Nadie. Eres un hijo, una hija amada de Dios. Así que esta misma seguridad que tenía Juan, la debes de tener tú. ¿Sí? Primeramente eso. Pues bien, entonces, seguimos. Los evangelios narran que ninguno fue a ver la piedra corrida, ninguno fue a ver al Señor resucitado. Es más, nuestro Señor, si vamos textos atrás, en todos los evangelios, esos textos atrás que hablan más de una vez cuando el Señor le había comentado a su discípulo todo lo que iba a pasar en Jerusalén. Él tenía que ir a Jerusalén, pero en Jerusalén le iban a acontecer cosas que no eran tan agradables, ¿verdad? En Jerusalén iba a ser enfrentado, ¿verdad? Su autoridad iba a ser cuestionada, toda la élite política, los herodianos, los saduceos, los fariseos, iban a enfrentarse a Jesús con todo su poder, ¿sí? Y finalmente, a través de mentiras y juicios falsos, lo iban a crucificar al Señor. No era una trampa del hombre, era un plan maravilloso de Dios, porque Jesús así lo reveló el profeta más grande de todos los tiempos. Juan el Bautista, cuando lo vio ahí junto a Jordán, cuando Juan estaba bautizando, ahí lo presentó así al Señor. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino al mundo a morir por ti y por mí, por todos y cada uno de nosotros. ¿Entiendes, hermano? Esta es la maravillosa obra de Dios a nuestro favor. Entonces, no fue una trampa del hombre, no, fue el hombre llevando minuciosamente la obra de Dios a cabo.
Los que creían y aún los que no creían en él. Jesús debía morir en una cruz. Porque nosotros éramos los que teníamos que vivir en la cruz. ¿Entiendes? Como el más vil pecador. Yo y cada uno de ustedes también. Y no teníamos solución. Por eso Dios envió a su Hijo en propiciación por todos y cada uno de nuestros pecados. Él debía de morir en la cruz, ocupando nuestro lugar. ¿Entiendes? Él es el Cordero de la cruz. El Cordero Pascual estaba señalando lo que siglos más tarde Dios iba a hacer con su Hijo en favor de todo el mundo. La gracia de Dios en Jesucristo se vio magnificada. La misericordia de Dios en Jesús se magnificó de tal forma que fue para todos los hombres. Ya no era solo para el pueblo judío, ¿no? Para toda la humanidad. ¿Entiendes? Porque, repito, por todos murió Jesús. Por ustedes y por mí también. Pero no solamente murió, los evangelios no solamente narran que Él murió, sino también están narrando, ahora estamos haciendo los textos de que Él también resucitó. Vaya si eso es importante, ¿verdad? Que todo esto hubiera sido más que papel si Jesús no hubiera sido resucitado. Nuestra fe hubiera sido vana si nuestro Señor no hubiera sido resucitado. Nosotros seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Jesús verdaderamente no hubiera resucitado de los muertos, como fue. ¿Entiendes? Vana hubiera sido nuestra fe. Pero gloria a Dios que tu Señor ha resucitado de los muertos. Y hoy, domingo de Pascua, eso es lo que celebramos. No solamente lo recordamos, lo celebramos, lo victoriamos. ¿Verdad? Es un día de fiesta, no es un día más. Lo vimos con gozo profundo en nuestro corazón, con mucho respeto, pero con mucho gozo, ¿verdad? Si hay algo que debemos de victoriar es la victoria con nuestro Señor y la alcanzó a la muerte. Él venció la muerte. Amén. Gloria a Dios. Y él predicaba así: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Él es el primero en la resurrección de los muertos. Para que todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos certeza, ¿verdad? Nuestra fe tiene certeza. Aquí está el testimonio de estos que fueron a la tumba a buscar un muerto, pero encontraron que la piedra había sido removida, ¿sí? Y el muerto no estaba en la tumba. María Magdalena pensó que le habían removido, que se habían robado el cuerpo del Señor, ¿verdad? El asunto que van Pedro y Juan, se estima que Juan tenía la mitad de la edad de Pedro, que Pedro era un cuarentón y Juan apenas un veinteañero, el más joven del discípulo era Juan, y que por eso le ganó a la carrera, pero también como era más joven tenía un poco de chucho y quedó a la puerta ahí, ¿verdad? Y no se animó a entrar al sepulcro. Y Pedro, sabemos bien el carácter de Pedro, ¿verdad? Pedro era así, como usted lo ve en este texto, así él arrepentía y entró para adentro, ¿verdad? A corroborar lo que le habían dicho. Jesús ya no estaba en la tumba. Y cuando vio los lienzos, ahí se miraron, Pedro y Juan, y ahí entendieron tantas veces que el Señor le había predicado, que él iba a Jerusalén a padecer la cruz, que iba a ser muerto, pero que él iba a resucitar al tercer día. Y ahí el domingo a la madrugada ven la tumba vacía y entendieron, sí, nuestro Señor verdaderamente ha resucitado. No se lo llevó nadie, no le robaron el cuerpo a Jesús. Ellos entendieron que se había cumplido lo que Jesús tantas veces le había dicho. No dejó nada oculto el Señor. A sus amigos, a sus preciosos discípulos, Él le había dicho la verdad. Voy a esa Jerusalén y allí voy a padecer, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y allí, así es domingo, tercer día, nuestro Señor verdaderamente ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Imagínate,
A mí me encanta cómo Pedro comienza su primera carta. Yo te invito a que vaya a Primera de Pedro. Uno de los testigos de los que estamos hablando del texto de nuestro Señor, que vio la tumba vacía. Después, siendo ya la nochecita de este primer día de la semana, de este domingo, siendo la nochecita del día en que Pedro y Juan habían ido al sepulcro y Pedro había visto la tumba vacía y los lienzos puestos a un lado, bueno, nuestro Señor se le presenta, ellos estaban en un cuartucho por miedo a las amenazas de la persecución que se había desatado sobre la iglesia cristiana, sobre los discípulos del Señor. Ellos estaban ocultos en un lugar, que ahí, en ese lugar, en ese aposento donde estaban todos los discípulos del Señor ocultos, ahí en medio se presenta, a la noche se le presenta en medio de todos. Ahí Pedro le vio resucitar. Y dijo, pasa a vosotros. Y a Pedro se le cayeron las medias. Imagínate la desazón de Pedro. Ver a su amado, ver a su maestro, colgado en la cruz, totalmente desfigurado. Cómo había sido vapuleado en juicio público a través de mentira. Uno de sus amigos, que eran condiscípulos, lo había vendido y con un beso se lo había señalado a los que lo fueron a apresar. Imagínate todo lo que vio Pedro, y había cosas que no podía entender Pedro. Y es el Dios eterno, el Dios que se encarnó. ¿Cómo permite ser vapuleado de esta manera por los hombres, a quien tanto él ama? Había tantas preguntas que para Pedro no tenían respuestas. Y verlo allí totalmente desfigurado, desangrándose, burlándose todo el mundo de él, aquellos que él amaba. Imagínate que tantas cosas estaban en Pedro, ¿viste? Tanta turbación en Pedro. Mas él completa el plato negándolo 3 veces. En una misma noche. Mas al tercer día su Señor resucita. Así que todas las palabras, toda la prédica de su Señor volvieron a aprenderse, pero esta vez se grabaron a fuego en la mente y el corazón de nuestro amado Pedro, ¿verdad? Que muchos nos llenamos la boca a veces criticándolo, pero si somos un poquito humildes, creo que todos nos identificamos. Así como nos identificamos con Juan como el amado de Dios, también debemos de identificarnos con Pedro, ¿verdad? En lo trabajoso, en el trabajo que le damos al Señor, ¿no? ¿Sí o no? O capaz que yo soy el único que me identifico con Pedro. Amén. A veces en lo porfiado, ¿sí? En tantas cosas podemos identificarnos con Pedro. Bueno, pero resulta que Pedro, también que fue el domingo a la madrugada, vio la tumba vacía. Pedro que a la noche, ese mismo el primer día de la semana de ese domingo, a la noche él lo vio al Señor resucitado. El Señor ya no estaba limitado por su cuerpo de carne y se le presenta allí, no sé si bajó del techo hasta la pared, sí que se le presentó allí donde ellos estaban. Ya este cuerpo no conocía los límites que nuestro cuerpo humano conoce, ¿entiendes? Amén. Era Dios en toda su gloria, con todo su poder, no había límites, ¿verdad? Amén. Que podían sujetar al Señor. Y ahí se presenta. Pedro también lo vio. Él ya había visto, acuérdense que él era uno de los, no solamente discípulos, sino que pertenecía a un círculo íntimo dentro de los discípulos del Señor. Él ya había visto, junto a Juan, había visto a nuestro Señor en gloria. ¿Te acuerdas que una vez el Señor se lo llevó aparte junto con Juan y otro más? Y el Señor le muestra toda su gloria a Pedro y a los otros discípulos. Dice que el rostro del Señor se hizo resplandeciente como el sol, dice, y su ropa más blanca que cualquier luz que nosotros podamos conocer. Por eso es que Juan comienza su primera carta de la forma como comienza. Pero yo ahora quiero que me acompañen en la primera carta de Pedro, porque me gusta lo que dice Pedro, hablando de la resurrección de nuestro Señor. Aquello que a él no entendió hasta que lo vio.
hasta que vio la tumba vacía ahí, parece como que se le aceleró la mente y empezó a recordar todas las prédicas, todo lo que había dicho. ¡Oh, sí! El tercer día mi Señor resucitó. Y entonces expresa esto para la iglesia de todos los tiempos. Primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Me quedó grabado a fuego, ¿entiendes? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no es para una religión, ¿entiendes? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria a Dios. Esta fue, digamos, el sello, la rúbrica al ministerio de Jesús, ¿verdad? Su resurrección. Sin su resurrección, nada hubiera tenido sentido, todo hubiera carecido de valor, ¿entiendes? Pero más como Jesucristo verdaderamente resucitó, todo cuadró. Todo fue revalorizado. Si digo 1000 por 1000 quedó corto, pero realmente fue así. Todo cobró sentido. Toda la prédica de Jesús en la mente y corazón de aquellos discípulos empezó a tener sentido, pero siempre lo dijo. Y Él nos lo dijo más de una vez. Y ahora ha ocurrido, tercer día, domingo. Nuestro Señor está vivo. Nuestro Señor está vivo. Tu Señor está vivo. El que te ama está vivo. Y como Él vive, tú también vivirás. ¿Entiendes? Porque Él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son las palabras de su Señor, de nuestro Señor resucitado. Quiero recoger las palabras de otro, no puedo decir testigo del domingo de Pascua, del domingo de resurrección, pero sí testigo del Señor resucitado. Hubo otro apóstol que también tuvo una confrontación con el Señor resucitado. Un apóstol que en ese momento no había sido tomado como apóstol, sino que él se había puesto como enemigo de la iglesia del Señor, que perseguía a los creyentes de la primera iglesia, pero siendo él a aprender y a apresar a los primeros cristianos, a los primeros hermanos, a los primeros discípulos, podríamos decir allí, aún fuera de fronteras, nuestro Señor resucitado se encuentra con él. Entonces quiero recoger también el testimonio de Pablo acerca de la resurrección de nuestro Señor. A ver qué dice Pablo acerca de ese Señor resucitado, aquel que fue confrontado nada más ni nada menos que por el Señor resucitado. Así que vamos a ir entonces a Romanos 4. Romanos 4 dice así: la obra se completó cuando Jesús resucitó. El ministerio de Jesús quedó completo cuando nuestro Señor resucitó. El apóstol Pablo, aquel que se encontró con el Señor resucitado ya, siendo camino de Damasco, a aprender a sus hermanos, a los que todavía no eran sus hermanos, pero sí eran nuestros, ¿verdad? Dice así de este Señor resucitado. Dice así, 4:25, el cual fue entregado, entonces dice, por nuestra transgresión. Esto es lo que Pablo enseña a la iglesia. Que Jesús fue entregado por nuestra transgresión. Esto coincidimos todos, ¿verdad? Ahora que dice, ¿cómo sigue diciendo el versículo? Dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Ok? Vaya si debía de resucitar el Señor, ¿no? Murió por nuestras transgresiones, mas Él resucitó para nuestra justificación. ¿Ahora lo entiendes? Vaya a favor que nos hizo el Señor, ¿verdad?
su justicia nos es imputada por Dios. Dios nos viste con la justicia de su Hijo a nosotros, a los que hemos creído en Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz, ¿sí? Para con el Señor, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿verdad? Al creer en Jesús, Dios te justifica. ¿Entiendes? Así que, ¿cuán necesario era que Jesús resucitara, verdad? No solamente para que nuestra fe no fuera en vano, sino porque lo necesitábamos. Fue muerto por nuestras transgresiones, así enseña el apóstol Pablo. Fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ok? O sea que Jesús seguía obrando, aún después de muerto, en su resurrección, está obrando a nuestro favor, para nuestra justificación. Gloria a Dios. Vamos a ir también en Romanos, capítulo 8, vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Eso celebramos, ¿sí? Por eso que estamos gozosos, ¿verdad? Pero qué bueno que la entiendamos toda. Y qué bueno celebrar lo que se entiende. Que seamos como los discípulos, ahora entiendo. Imagínate el gozo que tendría Pedro, ¿no? ¿Verdad? Y Juan. Ahí, Romanos capítulo 8, verso 30, dice, y a los que predestinó, a ti y a mí, a estos también llamó. A los que llamó, ¿a esto qué? A esto justificó. Dice, y a los que justificó, a esto también glorificó. Así que a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Te das cuenta cómo Dios ha obrado a nuestro favor? Todas las instancias, todo lo que está haciendo la obra preciosa de salvación para Dios, de Dios para ti, cuán profunda es. ¿Te das cuenta? Amén. Porque Dios nos llama a una gloria eterna, pero te das cuenta todos los pasos, todo lo que ha hecho Dios, lo que está haciendo Dios, todo lo que está moviendo Dios a tu favor. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos a nuestro Señor? Amén. Dios sigue obrando aún hoy a tu favor. Porque cuando venga nuestro Señor, nosotros resucitemos y nuestro cuerpo sea transformado, porque así enseña Pablo a la iglesia. Por eso quiero seguir ahondando en la prédica de este hombre de Dios, de este que lo vio también como apóstol resucitado a su Señor, ¿verdad? Pero quiero que vayamos ahora en 1 Corintios capítulo 15. Pablo enseña todo sobre la resurrección de los muertos. Me encanta Pedro, ¿no? Aquel que entró así a los tropezones en la cura, me imagino el carrerón que se pegó Pedro, ¿no? Cuando uno se viene grande, no corremos como una gacela como cuando somos jóvenes, ¿no? Somos medio torpes. Y si en verdad emprendemos una carrera de velocidad, no nos podemos parar, ¿entiendes? Así le digo. Yo que soy medio grande te digo, si yo empiezo a correr con velocidad, arranco muy lento y capaz que en un momento dado voy con mucha velocidad, pero no hay quien me pare, ni yo me puedo parar. O sea, me imagino el carrerón que se pegó Pedro y el porrazo contra las paredes de la tumba que se habrá dado Pedro también. Pero me gusta lo que él dice ahí, ¿verdad? En su primera carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos llamó a una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo enseña así sobre la resurrección. Y así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Y aquí os digo un misterio, enseña Pablo.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es lo que coincide con lo que Pablo estaba enseñando ahí en Romanos. ¿Te acuerdas? A los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Bueno, esto es, transformado esto es lo que Pablo llama acá, la glorificación. ¿Entiendes? Cuando el Señor nos viste en un cuerpo de gloria. ¿Estamos entendiendo ahora? Entonces, aquí hay un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, ¿cómo será? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y a ver, ¿y cómo va a suceder eso? Como resucitó nuestro Señor. ¿Entiendes? Tú puedes creerle al Evangelio y al discípulo del Señor porque nuestro Señor verdaderamente ha resucitado a los muertos. Y Pedro se rascaba la cabeza y no comprendía, Juan tampoco entendía, pero yo voy a resucitar. ¿Y cómo vas a hacer eso? El Señor le había dicho más una vez a sus amigos, a sus discípulos, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar. Eso dice, que está linda la charla, pero nunca les atrevieron a preguntarle, ¿cómo vas a hacer eso, Jesús? Él es el Dios eterno. Él verdaderamente ha resucitado. Y tú y yo también vamos a hacerlo. ¿Amén? Amén. Tú y yo también. A esto nos llamó. Estas son las grandes noticias que el Evangelio tiene para ti. Estas son las preciosas palabras que la Biblia guarda para nosotros los que amamos a Dios. Este mensaje encriptado en estas palabras tan preciosas de los discípulos del Señor. Así que no todos dormiremos. Voy al versículo 51 de vuelta, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resultados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo sucedió con nuestro Señor? Igual. Él resucitó en gloria. ¿Entiendes? Y también nosotros. Lo que hemos creído en el Señor. A esto te ha llamado el Señor. Por medio de su Hijo. ¿Entiendes? ¿Entiendes, hermano? A esto te ha llamado el Señor. A una resurrección en gloria. Y sabemos que las palabras son ciertas, que no son palabras huecas. Ahora nosotros las podemos comprender. Pedro y Juan, cuando les predicó por primera vez que iba a resucitar, no entendieron. Eso está bueno, está lindo, suena bien, pero se dan cuenta que esta es la vida eterna. A esto nos ha llamado el Señor por medio de su Hijo. A esta gracia sin igual, porque no es por merecimiento, es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y dice Pablo, y esto no de vosotros lo digo, pues es don de Dios. O sea que nuestra salvación es un don completo que hemos recibido de parte de Dios. No hay mérito alguno de nuestra parte. Y cuando estemos en el cielo, en un cuerpo que ya no va a estar más dolido, un cuerpo que no va a enfermar, un cuerpo que ya no va a llorar porque vamos a estar en pleno gozo, hermano. Vamos a acordarnos todas estas palabras que nos costaban entender, como a Pedro y a Juan, hasta que vieron a su Señor resucitado. Hasta que vieron la tumba vacía y se les encendió el corazón. Y cuando a la noche vino a su Señor ahí, viniendo a ellos en la oscuridad de la noche, en aquel lugar en donde ellos en penumbra estaban escondidos de aquellos que los perseguían, ahí todo cobró sentido, ¿verdad? Las palabras se hicieron realidad. Jesús tenía poder para poner su vida para volver a tomar.
Y Él te viene a buscar en gloria, a ti y a mí. Eso es lo que enseña el mensaje de aquellos hombres, sus discípulos, los apóstoles del Señor, que vieron a su Señor resucitado. Esto enseña Pablo a la iglesia. Esto es lo que enseña Juan a la iglesia. Esto es lo que enseña el apóstol Pedro a la iglesia. ¿Sí? Pero sabemos bien que Dios a Pablo le había dado una gracia especial para nosotros los gentiles. Explica como nadie muchas vicisitudes que otros no lo explican. Dios le dio esa gracia a Pablo, ¿verdad? Y gloria a Dios, y gracias a Dios por ello. ¿Amén? Amén. Entonces, y cuando, versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: subida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y dice, enseña el apóstol Pablo en el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a Dios. Gloria Jesucristo a Dios. verdaderamente ha resucitado de los muertos. ¿Entiendes, hermano? Como Él vive, tú y yo también viviremos en gloria juntamente con Él. Y Él ha ascendido a los cielos. Esto habla en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? ¿Entiendes? Esto está testificado aquí en la palabra del Señor. Él ha ascendido a los cielos, ¿verdad? Está allí a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Sí? Como ese Dios que se hizo hombre y que conoce todas las vicisitudes del hombre, que puede apiadarse de nosotros, tener piedad y misericordia de nosotros porque Él sabe lo que sentimos. ¿Sí? ¿Entiendes? No es un Dios que no nos entiende, que no nos comprende. Él nos entiende y nos comprende. Más, así como somos nosotros, Él nos ama. Él te ama. Ten la seguridad, así como Juan, de que eres un amado, una amada de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Amén. Mira, todo es cuestión de fe. ¿Sí? Me acuerdo cuando me habían desahuciado, me habían dado una valija de morfina y digo, bueno, como acuerdo que le sueltan la cadera, ¿viste? Entonces, una madrugada, hablando con el Señor, con los pies en el agua, digo, no moriré. ¿Sabes? Señor, el Espíritu Santo me trajo de memoria aquellas palabras pronunciadas por el rey David que decía, no moriré, sino que viviré y contaré los hechos portentosos de mi Dios. Sí, pero yo soy tu hijo como David. Yo también entiendo que puedo pararme frente a ti, porque yo a veces en realidad soy medio despachatado para el Señor. A ver, despachatado, o sea, no es que me tome atribuciones, entiendo que Él me ama, que soy su hijo, y que tengo confianza para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de su hijo, ¿entiendes? Tú también. Pero tú sabes qué, yo entiendo que las palabras de David las puedo pronunciar yo delante tuyo. Y decirte, Señor, no moriré, sino que viviré, Señor. Y contaré tus hechos gloriosos. Y estaba así orando y cuando me dio una vuelta, ya tuve que empezar a predicar un hombre que jamás, en la orilla del mar, una madrugada, jamás me había cruzado mi vida. Y ahí arranqué a contar, Dios me prendió mi boca a mesa, no, pero ya tuve que empezar a predicar en mí. ¿Me entiendes? Descalzo, con los pies en el agua ahí, hablando a un hombre completamente desconocido. ¿Sí? Todo es por fe. ¿Sí? Ámalo, créele a Dios, confía en el Señor. Yo quiero que toda esta prédica, que toda la lectura bíblica, hablando de la resurrección, te lleve para encajar todo en tu mente y en tu corazón. Y tú un día, como hoy así,
como Pedro, como Pablo, puede decir, bendito seas, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él te ha bendecido. Amén. De su eternidad Él te ha bendecido para la eternidad por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, vamos a ponerlo en pie. Sabemos que nuestro Señor ha resucitado. Sabemos que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, porque, o sea, Jesús no ha terminado contigo. ¿Entiendes? O sea que Él está obrando a nuestro favor todavía. Así lo enseña la Escritura. ¿Sí? Pero también hay cosas que tenemos que hacer nosotros en correspondencia de todo lo que recibimos de parte de Dios. Y el apóstol Pablo, aquí enseña en la carta a los Corintios, este texto que estoy terminando de leer de hoy, versículo 58, así que, hermanos míos, amados, así que, o sea, ya que a esto nos ha llamado, a esto tan precioso nos ha llamado, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una resurrección a la vida eterna, ¿verdad? A estar, vivir eternamente con un cuerpo que no se enferma, que no envejece, ¿sí? Un cuerpo de gloria, a la gloria eterna, por medio de su Hijo. Así que entonces, ¿entiendes? O sea, entonces está queriendo decir Pablo, bueno, así que ya estás enterado de todo lo que Dios ha hecho y hace a tu favor. Así que, ¿cuál debe ser tu reacción? Así que, entonces, dice Pablo, así que, hermanos míos amados, estad entonces firmes. La primera correspondencia ahora es que estemos, dice, firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Mirá las recomendaciones apostólicas, ¿verdad? Así que, entonces, ¿tú entendiste todo lo que ha recibido de parte de Dios? Amén. Por medio de su Hijo. ¿Han entendido, hermanos? Amén. ¿Sí? Porque Pedro y Juan tuvieron 3 años de discipulado intensivo y no habían entendido nada. ¿Le quedó claro? Amén. Entonces, así que, si sí verdaderamente le quedó claro, bueno, ahí va. Así que, hermanos míos, amados, están entonces firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo entonces que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Esas son las recomendaciones apostólicas para nosotros. Estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo bien que vuestro trabajo en el Señor entonces no es en vano, porque Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Tú no participas en una religión. Tú sigues a un Señor que resucitó, Amén. el cual te va a resucitar con su poder cuando venga en las nubes. Gloria a Dios. Así que tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Tu trabajo no va a ser en vano. Amén. Amén. Amado Dios, damos gracias, Señor, porque verdaderamente Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, amado Dios. Primicia de los que durmieron fue hecho, Señor. Dios mío, gracias por tanta bendición que nos has dado, Señor. Con tanto amor con que nos has amado, Señor, por medio de tu Hijo, mi Señor. Señor, cuánta bendición, Señor. Las palabras de este hermoso libro, la Biblia, Señor, no, entiendo que no pueden, Señor, contener todo el amor con que tú nos has amado por medio de tu Hijo, mi Señor. Es imposible, Señor. Verso tras verso revelan cuánto nos amas, cuán profundo ha sido tu amor, cuánto has obrado a nuestro favor, Señor, cuánto sigues haciendo aún a nuestro favor, cuánto más vas a hacer a nuestro favor, Señor. Nos llevas a la eternidad por medio de tu Hijo, mi Señor. Nos limpias de todo pecado, nos santificas, nos justificas, Señor, nos glorificas, mi Señor. Señor, ¿cuánto recibimos de ti, Señor? ¿Cuánto más vamos a seguir recibiendo, Señor? Por eso podemos decirte, Señor, como el apóstol Pedro, bendito seas, Señor, bendito seas Dios,
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, amado Dios, por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, porque es difícil, Señor, poder comprender, poder entender. Ayúdanos a comprender, a entender. Así como tus discípulos, Pedro y Juan, tenían problemas para entender. Nosotros también, Señor. Pero una vez que entiendamos, Señor, ayúdanos, Señor, a serte fieles. Tenemos problemas con la fidelidad, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a poder, Señor, volcar nuestra vida, Señor, en serte fieles, en trabajar, Señor, denodadamente por el Evangelio, en no detenernos, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Renueva nuestras fuerzas, mi Señor. Te necesitamos, Dios. No solamente las mías, sino también las de cada uno de mis hermanos. Señor, renuévanos. Te necesitamos, Señor. Renuévanos, Señor. Obra con poder de los cielos. Señor, ayúdanos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que hoy pueda ser
Ven.